Elecciones en Puerto Rico, 2000 al 2008. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto, profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Veamos los temas de la elección. Primero, la gobernación del 2000 al 2004. Luego, las elecciones del 2004. Luego, la gobernación de 2004 a 2008. Y finalmente, las elecciones de 2008. Veamos la gobernación del 2000 al 2004. Fue la primera mujer gobernadora, Sila María Calderón. El Senado, la Cámara y la Comisaría Residente también los eligió el PPD. Antonio Faz Alzamora fue electo presidente del Senado. Carlos Vizcarrondo fue electo presidente de la Cámara. Y Aníbal Acevedo Vilá fue electo comisionado residente en Washington. Sila María Calderón repitió en su primer mensaje al país varias veces la expresión "qué vergüenza", haciendo referencia a la corrupción de la administración anterior, lo que le parecía a ella una vergüenza. A pesar de que hablaba de unidad, evidentemente estas expresiones no fomentaban ninguna unidad. La gobernadora Calderón inclusive nombró a un grupo de abogados a los que constituyó en un comité. A ese comité le llamó Cinta Azul, Blue Ribbon Committee, y sus funciones eran investigar actos de corrupción de la administración anterior. Sila Calderón inauguró muchas obras que había comenzado a construir Pedro Rosselló, pero le tocó a su administración terminar de conseguir los fondos y acabar de construirlas y eventualmente inaugurarlas. Entre ellas están el tren urbano, el Coliseo de Puerto Rico, la carretera 66 y el acueducto del norte. Es significativo que el Coliseo de Puerto Rico se le puso el nombre del comediante, que en paz descanse, José Miguel Agrelot, que tuvo muchos méritos como comediante, pero que todo el mundo sabe que era asiduo del Partido Popular. El proyecto más importante de Sila Calderón fue el de las comunidades especiales. El dinero para costear este proyecto surgió de un fideicomiso de $1,000 millones que la gobernadora sacó del Banco Gubernamental de Fomento y colocó en una cuenta especial para que utilizarse sus intereses, lo que se genera por las inversiones, y con ese dinero entonces costear las obras de las comunidades especiales. Eventualmente, sin embargo, ese capital de $1,000 millones también se consumió. Por lo tanto, el proyecto de las comunidades especiales eventualmente dejó de existir por falta de fondos. Sin embargo, la Fundación Sila Calderón, que es la organización que la exgobernadora fundó luego de salir de Fortaleza, sí le ha dado continuidad a estos proyectos, pero ya desde una perspectiva de una fundación privada, no desde el gobierno.
Durante la gobernación de Sila Calderón se dio estos eventos que el pueblo le llamó la Guerra de las Banderas. El PNP acusaba a Sila Calderón de ser independentista, inclusive invitó al presidente venezolano Hugo Chávez a su inauguración. En la gobernación de Calderón colocó muchas banderas de Puerto Rico, a lo que respondieron algunos estadistas como la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, colocando banderas de Estados Unidos en lugares donde no se permitía realmente poner banderas. Pero eso fue más lejos. Inclusive Carlos Pesquera, que había perdido las elecciones del año 2000, pero que había anunciado inmediatamente que sería candidato nuevamente en el año 2004, aunque no lo fue, Pesquera utilizó este concepto de las banderas para promover su candidatura y entró en la oficina de la Procuraduría de la Mujer, que estaba dirigida por la hija de Fernández Isern, y en ese vestíbulo de ese edificio no había una bandera de Estados Unidos, solo estaba la de Puerto Rico, y el señor Pesquera, con un grupo de gente del PNP, entró por la fuerza al edificio de la Procuraduría para poner una bandera de Estados Unidos. Inclusive rompieron las puertas de entrada y todo. Eso terminó siendo muy, muy negativo para su imagen política, sobre todo que estaba haciéndolo en el edificio donde se aloja la organización para proteger mujeres víctimas de violencia de género, y este señor entra con una bandera en un palo enorme y un grupo de gente irrumpiendo en ese vestíbulo. Eso no lució nada bien para su carrera política. Por su parte, Sila Calderón no quiso la reelección para las elecciones del 2004. Anunció que no volvería a ser candidata en el 2004. El partido entonces anunció que José Alfredo Hernández Mayoral sería el candidato a gobernador. Él es el hijo del exgobernador Rafael Hernández Colón. Pero luego de varios días, Hernández Mayoral declinó la candidatura a gobernador. Entonces, el PPD escogió a Aníbal Acevedo Vilá como candidato. Acevedo Vilá en ese momento era comisionado residente. Veamos las elecciones del 2004. Le llamaron el regreso del Mesías. El Mesías era Pedro Rosselló. Primero, los partidos políticos en el 2004. El PNP, el PPD, el PIB y ningún partido adicional. Elecciones 2004. Primero, hubo unas primarias en el PNP. Pedro Rosselló retó a Carlos Pesquera y le dio una paliza electoral con 75% sobre 25%, y ahí terminó la carrera política de Carlos Pesquera. La alcaldía de San Juan tuvo un debate muy interesante entre sus tres candidatos de izquierda a derecha: Fernando Martín del PIB, Eduardo Batia del PPD y Jorge Santini del PNP. El debate para la gobernación fue entre Aníbal Acevedo Vilá, Pedro Rosselló y Rubén Berríos Martínez. La dinámica entre Acevedo Vilá y Pedro Rosselló González fue muy tirante, muy conflictiva, y se notaba
había un problema personal. Aníbal Acevedo Vilá, por ejemplo, le dijo: Rosselló es corrupto o es inepto, haciendo referencia a la corrupción durante las administraciones de Pedro Rosselló. Por su parte, Pedro Rosselló González le ripostaba: Aníbal Acevedo Vilá es parte del fracaso de Sila Calderón. A su vez, Rubén Berríos Martínez le decía a los dos: Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló González quieren un impuesto sobre el valor y uso, el IVU. Esa predicción se dio. Veamos los resultados. Acevedo Vilá obtuvo 48.62%, Rosselló González 48.44% y Berríos Martínez 2.75%. El PIB no quedó inscrito en esta elección. Acevedo Vilá ganó la elección por un margen muy estrecho de menos de 0.2%. Rosselló González alegó inmediatamente que había habido fraude y que él era el verdadero ganador de las elecciones, de tal manera que el PNP no admitió su derrota en la gobernación en ese año. Uno de los alegatos del PNP era que Aníbal Acevedo Vilá había ganado por los llamados pibazos. Este voto lo admitió el Tribunal Supremo. Los pibazos consistían en personas que ponían la marca, la X, sobre debajo de la insignia del PIB, pero luego ponían la X al lado del candidato a gobernador Aníbal Acevedo Vilá y del candidato a comisionado residente Roberto Prats. El alegato del PNP y de Pedro Rosselló es que esta papeleta era inválida porque había 3 cruces, mientras que solo había 2 candidatos. La persona solo puede votar por 2 personas, pero esta persona de esta papeleta votó 3 veces, porque el partido no es un candidato. Así que el Rosselló González alegaba que todos estos votos debían ser invalidados, pero el tribunal no le dio la razón. Eventualmente la ley electoral prohibió eso, así que ya en las elecciones del 2020 ya eso no se podía hacer, ni las del 2016 inclusive. Veamos la gobernación del 2004 al 2008. El gobernador del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá. Comisionado residente, Senado y Cámara del Partido Nuevo Progresista. Fue un gobierno compartido. Luis Fortuño era comisionado residente. Fue electo comisionado residente. José Aponte, del PNP, fue electo presidente de la Cámara de Representantes. Mientras que en el Senado, los autodenominados auténticos se opusieron a que Pedro Rosselló fuera presidente del Senado. Este grupo incluyó a Jorge de Castrofont, a Kenneth McClintock y a Orlando Parga, entre otros. Pedro Rosselló había sido candidato a gobernador y perdió las elecciones. Sin embargo, en enero del 2005, un senador de Arecibo renunció a su escaño y le cedió el escaño a Pedro Rosselló, de tal suerte que Pedro Rosselló fue senador en el cuatrienio del 2004 al 2008, aunque no fue electo senador, sino que había sido candidato a gobernador. Su intención al entrar al Senado era que lo eligieran presidente del Senado y, según él mismo dijo, gobernaría desde el Senado. Sin embargo, dentro de su propio partido hubo una división
y un grupo considerable de PNPs no apoyaron a Pedro Rosselló, sino que se unieron a la delegación del Partido Popular para escoger a Kenneth McClintock como presidente del Senado y a Orlando Parga como vicepresidente del Senado. La verdadera mano derecha de Kenneth McClintock, sin embargo, era Jorge de Castro Font, que era quien estaba a cargo de recibir los proyectos de ley y darle su debido trámite, además de que estaba a cargo de la Comisión de los Jurídicos. Eventualmente de Castro Font fue preso en una cárcel federal por soborno. Kenneth McClintock nunca recibió ninguna acusación y la opinión pública se la perdonó. El gobierno compartido, es decir, gobernador popular, legislatura PNP, ese gobierno compartido provocó un tranque entre la rama ejecutiva y la rama legislativa. No le confirmaban nombramientos, no se aprobaban leyes, había una guerra abierta entre la legislatura y el gobernador, sobre todo desde la Cámara de Representantes. Su punto máximo llegó en el verano del 2016 con el cierre del gobierno. Hacia mayo del 2016, el gobernador Acevedo Vilá le dijo a la legislatura que necesitaba tomar un préstamo para poder pagar el resto del año fiscal, la nómina, pagar los sueldos. José Aponte, Kenneth McClintock le pusieron como condición aprobar el IVU. Y así fue como se aprobó el IVU. El gobierno cerró varios días, los empleados de gobierno no cobraron en ese momento, después se hicieron ajustes. Y la condición para otorgarle ese dinero para poder terminar el año fiscal fue que el gobernador estuviera de acuerdo en aprobar el IVU. Y así se aprobó el IVU en el año 2006. IVU es impuesto sobre valor y uso. En inglés, Sales Tax. Aníbal Acevedo Vilá no llenó las 2 vacantes del Tribunal Supremo que surgieron durante su gobernación. No lo hizo porque el presidente del Senado, Kenneth McClintock, le advirtió que debía nombrar un PNP y un popular para esas 2 vacantes. Que si nombraba a 2 populares, no se los colgaría a los 2. Así de abierto y descarado fue el debate político partidista para llenar las vacantes del Tribunal Supremo. Acevedo Vilá prefirió no enviar ningún nombre antes que seguir la amenaza del presidente del Senado. De eso el gobernador se arrepintió porque no hizo más que llegar Luis Fortuño. La gobernación siguiente tenía ya 2 espacios para el Tribunal Supremo, que luego se convirtieron en muchos más. Acevedo Vilá, en su gobernación, celebró el referéndum de la unicameralidad. Ese referéndum se había aprobado en la gobernación de Sila Calderón, cuando Antonio Faz Alzamora era presidente del Senado y Carlos Vizcarrondo era presidente de la Cámara. En aquel momento, Vizcarrondo y Faz Alzamora no se pudieron poner de acuerdo porque Vizcarrondo, presidente de la Cámara, creía en la unicameralidad, es decir, que no haya Cámara y Senado, sino que haya una sola Cámara. Pero el presidente del Senado no creía en la unicameralidad, así que aprobaron una ley para que el referéndum se celebrara el cuatrenio siguiente. Se lavaron las manos del problema y se lo dejaron a la próxima administración, que le tocó a Acevedo Vilá. El problema era que el Senado y la Cámara no creían en ese referéndum y no querían aprobarle los fondos para celebrarlo. Finalmente, el Tribunal Supremo los obligó
y lo celebraron, pero sin mucho apoyo. Esta es la papeleta del referéndum de la unicameralidad del 10 de julio del 2005. La pregunta era: ¿favorezco se cambie la Asamblea Legislativa a una sola cámara o favorezco se mantenga la Asamblea Legislativa compuesta por dos cámaras? Si hubiera ganado el número 1, habría habido que enmendar la Constitución. Y de hecho ganó el número 1, el sí, con 84% de todos los que votaron. La participación fue muy baja, fue de 22%, y el PNP como partido no participó y promovió que no fuera la gente a votar. Según la ley que había promovido este referéndum, de ganar el sí, entonces la legislatura venía obligada a redactar un proyecto de enmienda constitucional para llevar a cabo este proceso. Eso no se dio. Así que hasta aquí terminó el proceso de la unicameralidad. Veamos ahora las elecciones del 2008. Acevedo Vilá contra viento y marea. Los partidos políticos en el 2008 fueron los siguientes: el PNP, el PPD, el PIB y un partido nuevo, los conocidos como Puertorriqueños por Puerto Rico, PPR. Utilizaba el símbolo del coquí, el color anaranjado, y su candidato a gobernador y presidente era el ingeniero Rogelio Figueroa, que hizo una campaña en la que enfatizó grandemente el tema de la energía y proponía la independencia energética. Y eso le dio mucha popularidad. En estas elecciones, primero hubo una primaria en el Partido Nuevo Progresista entre Luis Fortuño y Pedro Rosselló, que todavía insistía en ser candidato a gobernador nuevamente. Fortuño ganó esa primaria con 60% de los votos, pero fue muy controvertida porque muchos populares, muchas personas del Partido Popular fueron a votar en esa primaria a favor de Fortuño por el resentimiento que le tenían a Pedro Rosselló. Es decir, con tal de que Rosselló no ganara o no pudiera ganar la gobernación, fueron capaces de votar por Luis Fortuño. Sin embargo, la idea era que luego en las elecciones no votaran por Fortuño, sino por el candidato del PPD, pero lo que en la práctica sucedió es que gran parte de esos populares que votaron en la primaria por Fortuño, luego votaron por Fortuño en las elecciones generales. Fue contra viento y marea para Acevedo Vilá. Primero que nada porque el gobernador fue fichado por la Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal acusó a Aníbal Acevedo Vilá de haber violado las leyes de la campaña política, de haber recibido donativos ilegales. Eventualmente Acevedo Vilá salió no culpable de ese juicio, pero fue al año siguiente de las elecciones y ya el daño político estaba hecho. Si eso no hubiera sido suficiente como para que un candidato a gobernador perdiera, la economía de Puerto Rico en ese año entró en una gran recesión. Las empresas 936 finalmente se acabaron de ir todos sus beneficios en el año 2006, que fue justo durante el cuatrenio de Acevedo Vilá. Así que la gran recesión o depresión económica de Puerto Rico explotó durante el cuatrenio de Acevedo Vilá.
Así que un candidato con con todo esto en contra, siendo procesado, con una economía desastrosa, era predecible que no iba a poder ganar esas elecciones. Dentro del PPD hubo muchas personas que le pidieron, que le exigieron a Acevedo Vilá que se retirara como candidato y permitiera a otra persona ser candidato, de tal suerte que tuviera mejor posibilidad de ganar, y si no ganaba, tal vez no recibirían la paliza que eventualmente recibieron. Por eso dentro del partido hay muchas personas que todavía le resienten a Acevedo Vilá el haber insistido en ser candidato cuando era evidente que no podía ganar. Edwin Irizarry Mora fue candidato del Partido Independentista. El doctor Irizarry Mora es profesor del colegio, ¿verdad?, del recinto universitario de Mayagüez, siendo ya el segundo profesor del colegio que es candidato a gobernador. El primero fue Carlos Pesquera en el año 2000. El debate de 4 candidatos fue un debate muy interesante. Aquí vemos de izquierda a derecha a Luis Fortuño, Acevedo Vilá, Irizarry Mora y Rogelio Figueroa. Veamos los resultados de las elecciones del 2008. Acevedo Vilá, 41.26%. Fortuño Burset, 52.84%. Figueroa García, 2.78%. Irizarry Mora, 2.05%. Y la diferencia entre Fortuño y Acevedo Vilá fue la mayor diferencia, el mayor margen de diferencia desde las elecciones de 1964. Era también una de las pocas ocasiones en las que un gobernador ganaba con más de 50% de los votos. Fue una de las mayores victorias del PNP, si no la mayor victoria del PNP en su historia. Por su parte, Irizarry Mora y el PIB no consiguieron quedar inscritos por segunda vez consecutiva, por segunda elección consecutiva. En resumen, en esta lección discutimos la gobernación del 2000 al 2004 de la primera gobernadora mujer de Puerto Rico. También las elecciones del 2004. Luego la gobernación del 2004 a 2008. Y finalmente las elecciones del 2000 al 2008. Y aquí hemos llegado al fin de la lección.